La cifra de contagios confirmados del nuevo coronavirus alcanzó la barrera de 1 millón de casos en el mundo este jueves. Al superar esa cifra, las muertes por la pandemia eran más de 50,000, de acuerdo con el recuento de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, uno de los indicadores más consultados a nivel mundial. El número de países recuperados también ha ido en crecimiento, con más de 200,000 hasta este 2 de abril, es decir, 2 de cada 10 de los casos de contagios registrados. Los 10 países con más casos confirmados acumulaban más del 75% de los enfermos en el mundo, con Estados Unidos en primer lugar. El país norteamericano tenía más de 230,000 cuando se superó la línea del millón de contagios en el mundo. Además, al menos 5,300 personas habían fallecido por la enfermedad, mientras Italia, España, China, donde surgió el brote, y Alemania eran los otros países con más casos confirmados del contagio, aunque con diferencias significativas en cuanto al número de muertes. Los 10 países con más casos confirmados de contagio de COVID-19 son Estados Unidos, Italia, España, China, Alemania, Francia, Irán, Reino Unido, Suiza y Turquía. Los países de América Latina en conjunto registraban más de 20,000 casos de contagio, según los datos más recientes de la Organización Panamericana de la Salud. Los 5 países con más enfermos eran Brasil con 5,717, Chile 3,404, Ecuador 2,758, México 1,378 y Perú 1,323 hasta el 2 de abril. Además de pérdidas humanas, la economía se puede contar también como la víctima de la gran pandemia. Han caído en picada tanto la demanda como la oferta de bienes y servicios. Con el distanciamiento social y las severas restricciones al movimiento de personas como las medidas que los especialistas consideran más efectivas, las actividades económicas se han desplomado. Estados Unidos supera a finales de marzo el número de casos confirmados de China, donde se originó el brote. En Estados Unidos, la primera economía mundial, calculan que la pandemia hará que el país caiga en recesión tras haber registrado un crecimiento del 2,3% en 2019. La agencia de calificación de crédito calcula en un 2% el retroceso en el PIB estadounidense y proyecta una caída del 12% para el segundo trimestre. Eso teniendo en cuenta que las autoridades aprobaron un plan de rescate por $2 billones. Donald Trump aprobó un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita para hacer subir el precio del petróleo. El precio del petróleo también experimentó una fuerte caída por el descenso de la demanda provocado por la falta de actividad económica y por la guerra de precios desatada entre Arabia Saudita y Rusia. Con el crudo a niveles de 2002, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este mismo jueves un acuerdo entre Riad y Moscú para propiciar una subida recortando la oferta entre 10 y 15 millones de barriles. Poco antes, el gobierno de Arabia Saudita había convocado una reunión urgente de la OPEP, más los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, entre los que está Rusia y México. A finales de 2019 se detectaron en Wuhan los primeros casos de una neumonía que luego la Organización Mundial de la Salud llamaría COVID-19. La ciudad vio sus hospitales inundados de pacientes con severos síntomas respiratorios. El 11 de enero confirmaron la primera muerte. El 23 de enero, las autoridades chinas comenzaron a decretar cuarentenas y toques de queda para tratar de contener la expansión del virus, que para entonces ya había sido reportado en Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Malasia, Singapur, Vietnam y Taiwán. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia global el 30 de enero. Y a lo largo de febrero los casos de la nueva enfermedad se multiplicaron. El 11 de marzo la OMS dijo que ya se podía hablar de la pandemia, mientras el epicentro se trasladaba a Europa, con Italia y luego España como los países más golpeados. Para entonces ya era normal estar hablando de cuarentenas obligatorias y cierres de fronteras, además de la escasez de respiradores y material básico como mascarillas. El mes de marzo terminó con Estados Unidos como el nuevo epicentro, el país con más casos confirmados de lejos. Pero ¿cómo se miden los casos? El rápido avance de la pandemia ha hecho insuficientes las pruebas de diagnóstico del nuevo coronavirus, por lo que está muy entendida la sospecha de que en realidad los casos son mucho más del millón que han sido confirmados. La Universidad Johns Hopkins
que alberga la escuela de medicina más importante de los Estados Unidos, se ha convertido en una referencia mundial al tener un equipo que actualiza en tiempo real su base de datos para presentarla a través de un mapa y tablas estadísticas. Fue desarrollado para proporcionar a los investigadores, las autoridades de salud pública y el público en general una herramienta fácil de usar para rastrear el brote a medida que se desarrolla. Inicialmente era actualizado 2 veces al día, pero desde el 1 de febrero adoptaron una estrategia de flujo de datos semiautomatizada con información introducida a la base de datos cada 15 minutos. A medida que se ha desarrollado la herramienta, también se han incluido los casos en regiones, estados o provincias de los 180 países que cubre. El de Johns Hopkins no es el único mapa disponible en Internet, pues la OMS y la OPS tienen el suyo, o las autoridades estadounidenses de Washington y Virginia, respectivamente, las cuales tienen distintos periodos de actualización.